Bueno, este es el tema 4, la actitud cristiana ante las sectas, y tenemos a nuestro invitado, el coordinador. Coordinador técnico de bachillerato de Ubecampura. Le vamos a hacer unas preguntas sobre la actitud cristiana ante las sectas. Para ustedes, ¿qué es la actitud cristiana ante las sectas? Bueno, la actitud que, no sé si la pregunta es, ¿cuál es la actitud que se debería tener ante las sectas? La Iglesia Católica nos enseña que dicha actitud debería de ser ecuménica. ¿Qué significa que sea ecuménica? Que básicamente tendríamos que darle cabida o espacio a todas las religiones o a todas las sectas que salgan, ¿verdad? Sin ofender, sino que dándole su espacio, dándole su credibilidad, entre comillas, ¿verdad? No entrando en conflicto, sino que básicamente aquí la clave es que cada uno tenga o tiene su propia fe, su propia creencia, y es ahí donde radica, digamos, la actitud que se debería de tener ante las demás: respeto, no entrar en conflicto, y lógicamente cada uno sabe en qué cree. Si uno es católico cristiano, pues perfectamente. Si uno es budista, ¿verdad? Y hay que tener en cuenta que básicamente no son muchas las religiones en el mundo, serán unas 4 o 3, ¿verdad? Entonces, las demás vienen a ser sectas que se derivan de una en especial, ¿verdad? O que se deforman de algunas. Y usted no sabe cómo, a dónde se originó o cómo se originó la actitud cristiana ante las sectas. La cuestión es de que las sectas, si nosotros recordamos evangélicamente, ya existían antes del mismo Jesús, ¿verdad? Antes de que naciera Jesús ya existían las sectas. Y lógicamente, cuando Jesús da por fundada su iglesia, existen conflictos de que, por ejemplo, el mismo Pablo, ¿verdad? Perseguía a los cristianos porque creía de que era una secta en la que él mismo ya anteriormente creía. Entonces, si vemos, el conflicto ya comienza desde ahí, ¿verdad? Sin embargo, los mismos cristianos o los creyentes, los evangelios, los que hicieron el evangelio, Pablo, Pedro, Santiago, Mateo, Lucas, Juan, no se meten en conflicto en las otras porque sabían que básicamente ellos tenían la creencia plena en Jesús y que podían hacer milagros, mientras las otras sectas no. Es más, en el evangelio mencionan un nombre o un hecho milagroso de una persona que no está con los apóstoles, pero que en el nombre de Jesús expulsa a los demonios. Entonces, hay que ver que realmente ese poder de expulsar de demonios, de curar enfermos, etcétera, entonces lo da únicamente, ese poder lo da Jesús. Entonces, la actitud cristiana específicamente ante las sectas es bien difícil poder decir. Comenzó en el tiempo de Jesús, comenzó antes de Jesús no había, porque no había nacido Cristo, ¿verdad? Sin embargo, posteriormente ya había como una especie de sectarismo, ¿verdad? Que venía a afectar, pues lógicamente, digamos, esta convivencia de religiones. ¿Y usted está en pro o en contra de las actitudes cristianas ante las sectas? Yo creo que cada uno tiene su propia fe y su creencia en un Dios cristiano, si todos somos católicos, ¿verdad? Si profesamos esa religión. Yo no vería, digamos,
una actitud, no debería de ser una actitud negativa de parte de la persona creyente en Cristo, de, digamos, de maltratar, de separar, de sectorizar, sino que la misma iglesia, como dije, el mismo Juan Pablo II invitaba al ecumenismo. Él fue el primero que anduvo promoviendo en cada país que iba este ecumenismo, el unirse para alabar al único Dios, ¿verdad? Al único Dios que existe. Entonces, mi actitud, pues, o la actitud que yo considero más coherente es la ecuménica. ¿Y alguna sugerencia que usted nos pueda dar ante la actitud cristiana, ante las sectas? Yo creo que la actitud más coherente es actuar basados en lo que creemos que está bien fundamentada, en primer lugar en la Biblia, posteriormente en el Catecismo de la Iglesia Católica, que creo que es el fundamento de nuestra fe. Y la actitud que deberíamos de tomar, ya lo dije, lo vuelvo a repetir, es una actitud ecuménica que encamina a tener un comprobante seguro de que existe un único Dios, no hay otro más en el cual debemos creer. Muchas gracias. Este ha sido el tema 4, la entrevista número 4, la actitud cristiana ante las sectas. Gracias a nuestro invitado, el coordinador técnico de bachillerato. Gracias.